¿Qué podemos nosotros hacer ahora para preparar nuestro legado? Por ejemplo, lo primero que te recomiendo de parte de Dios es que debes saber que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. No es un desordenado, no es un desorganizado, no es un improvisado. Dios tiene un plan perfecto. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Moisés era parte de un plan y entró en ese plan. Hay gente que no está en un plan a menos que sea social. ¿Se entiende, verdad? Pero estamos hablando de un plan espiritual. Hay gente que no se siente parte de un plan. Moisés se sintió parte de un plan. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra. Y aquí estaba en la punta, en el tope del monte Nebo. Moisés, Dios lo había llevado allí y le dijo: mira, Moisés, toda esa tierra es la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. La vas a ver, pero no vas a entrar, no vas a pasar de aquí. Y Moisés la pudo ver, cosa que los israelitas no pudieron ver. ¿Por qué? Fíjense el Salmo 106, se los repito, ustedes búsquenlo después en sus casas. Dice: los israelitas no vieron la tierra deseable. Es decir, sus quejas, sus situaciones de pesimismo les hacían enceguecer todo el panorama y no veían un futuro promisorio. Es como que vos estás aquí y estás pensando: mi vida no va a cambiar, voy a seguir siendo igual, no va a salir de esta situación, voy a seguir sufriendo, yo voy a seguir. Y hay gente muy mentalizada para lo peor. Hay gente que es muy mentalizada para el pesimismo, el negativismo. Es como que vive en desesperanza total. Y Dios nos llamó a esperanza viva. Dios le dijo a Moisés: te voy a permitir ver la tierra, pero vos no vas a entrar. Y Moisés tenía un plan y lo llevó a cabo. Él fue fiel a ese plan porque sabía que formaba parte del plan de Dios. Y quiero decirte, iglesia, y vos que nos visitás, Dios tiene un plan perfecto, solo que el hombre por el pecado lo arruinó y está sufriendo, pero Dios lo sigue teniendo al plan. Ese plan se está cumpliendo. Dios está formando un pueblo muy especial para habitar el cielo. Sin embargo, hay personas que no se sienten parte de ese plan. Es como que el cielo es muy tardío. Tengo que ir allá para recién disfrutar la vida. No. Dios puede hacerte disfrutar la vida hoy y ahora, porque la vida que prometió Cristo es abundante, plena. Ahora, si vos entrás en el camino del mundo y vivís mundanamente y solamente vivís de manera horizontal, sin ver al cielo, sin ver a Dios, sin invocar a Dios, obviamente que vas a sufrir como cualquier persona común y corriente sufre. Pero los que están formando parte del plan disfrutan de este plan divino que se cumple en todos nosotros, y Dios lo está cumpliendo. Y ese plan es un plan maravilloso, de que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo. Ese es el plan principal de Dios. Por eso vino Cristo. A lo mejor vos pensabas que era otro plan, que era otra cosa. Simplemente a lo mejor viniste a la iglesia por tu necesidad, por tu problema, y de hecho la mayoría lo hemos hecho. Pero cuando Dios tocó nuestra vida, cambió nuestra vida, hizo el milagro en nuestra vida, reforzó nuestra vida, bendijo nuestra vida, ahí comenzamos a enfocarnos en el plan divino y todo comenzó a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos entienden esto? Y seguramente están practicando esto y lo entienden. Pero debe ser fiel hasta el fin. El siguiente punto, debe ser fiel hasta el fin. Y esto no es para cumplir este plan, sino para todas las cosas, principalmente cuando son honestas, válidas y son para gloria de Dios y bien del prójimo. Dice: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés llegó hasta el límite, ya hasta el momento de su muerte estuvo allí, pero pudo llegar. Hay gente que renuncia antes, hay gente que abandona antes, hay gente que no llega a esa instancia, hay gente que vive abandonándolo todo. Hay gente que tiene un espíritu de depresión, de desánimo, y eso hace que estén renunciando rápidamente. ¿Te imaginas una ceremonia de casamiento donde hay un pastor que le está diciendo a los cónyuges contrayentes: vas a ser fiel hasta que la muerte los separe? Y de uno de ellos dice: no,
voy a ser fiel hasta que me parezca una chica más linda, o voy a ser fiel hasta que me parezca un chico más fachero. Una vez dijo, un hombre perdió su fortuna, multimillonario, y perdió su fortuna, y le dijo, querida, ¿me vas a seguir amando a pesar de que ya no tengo más nada? Sí, pero te voy a extrañar tanto. Hay gente que no es fiel, hay gente que no puede mantener su fidelidad, hay gente que abandona, desiste, no es consecuente con la decisión que toma. Y yo te quiero invitar a considerar decisiones definitivas, determinantes, porque son las que bendicen. Dios bendice la convicción, no la suposición. Por eso hay personas que tienen convicciones y por esas convicciones viven. Y eso es lo que nos pide Dios. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dice el libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué Moisés no pudo recibir ese galardón? ¿Por qué Moisés no pudo llegar a pisar la tierra prometida? Es como que se quedó viendo de lejos. Pero yo creo, sinceramente creo que Moisés, obviamente que lo sintió, pero también sintió que su misión había sido cumplida. Y dijo, lo importante es que el pueblo llegue a la tierra, hasta aquí llegué, hice lo más que pude, obviamente no soy perfecto, en algo fallé, y de hecho Moisés falló, como podés fallar vos y como puedo fallar yo, porque no somos perfectos, y Moisés tampoco lo era. Mirá lo que dice en Números 28, aquí viene una orden, el pueblo estaba agitado, el pueblo se estaba quejando, y le dijo Dios a Moisés, porque faltaba el agua, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le dijo claramente, hablale a la peña, hablale a la roca, hablale a la piedra, y va a dar agua, y se va a acabar el problema, se va a acabar la agitación. Y Moisés no hizo lo que Dios le dijo. Dice en Números capítulo 20 del 11 al 12, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. No sé si te das cuenta que Moisés falló. Él se dejó llevar por la emoción, por la ira, por la bronca. Estaba tan harto de la queja del pueblo que no soportó, se abrumó. Y cuando el pueblo decía, Moisés, tenemos sed, Moisés, ¿dónde hay agua? Moisés, por favor, resolve este problema. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si allá estábamos bien, ¿te acuerdas? Con los puerros y los ajos, dice la Biblia. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para que muramos todos aquí? Y Moisés iba una y otra vez a Dios a decirle, dame la solución, ayúdame. Y Dios le dijo, háblale a la roca, háblale a la peña, y va a dar agua, no te hagas problema. Y fue Moisés con su vara y le dijo, la sacudió a la peña, la fajó a la peña. Como mi suegro, ¿se acuerdan que les conté que el limón no daba fruto? Y lo fajó con una cadena y empezó a dar fruto. Bueno, pero Dios le dijo, hablale. Mi suegro les habla a las plantas también, porque las ama. Hay gente que le habla a los perros, obviamente, porque los ama. Hay gente que le habla a los gatos, hay gente que le habla a los pececitos de la pecera, porque los ama. Hay gente que le habla a las palomas. Dios le dijo, hablale a la roca. Era algo ilógico, algo que salía de toda razón, pero así es Dios. Dios te puede pedir cosas que van más allá de tu capacidad de darte cuenta de las cosas que pide Dios. Pero vos tenés que ser obediente. Si querés la bendición de Dios, tenés que ser obediente. Señor, no lo entiendo, pero si vos me lo pedís, yo lo hago. Amá a tu prójimo, amá a tu enemigo. No, quiero pegarle un palo en la cabeza, y sin embargo Dios te lo pide. Y si te lo pides por algo, tenemos que obedecer. Y Moisés estaba loco, estaba realmente sacado, y fue y le pegó a la peña, y ahí Dios le dijo, no me obedeciste, yo te pedí que le hablara y vos le pegaste. ¿Y cuánta gente en vez de hablar pega? ¿Cuánta gente violenta hay que levanta la mano? Yo le he observado, no aquí, acá nunca pasan esas cosas, obviamente, ¿no? Siempre pasan en otro lado.
Pero cuando yo veo, hoy iba en la Mitre y veía dos jovencitos de entre 14 y 15 años que obviamente no eran hermanos, aunque entre hermanos es muy común eso, pero se venían cascoteando, venían, se pegaban el uno al otro. Digo, uy, esto están practicando, están gestando un hábito, y eso cuando ustedes saben que el hábito crece, ¿no? Crece. El hábito cuando se practica va creciendo, y después cuando somos más viejos ya está más duro, enquistado. Por eso las cosas se tienen que corregir pronto. Y yo veía ahí un futuro de violencia, abuso físico. Bueno, en vez de hablarle, le pegó. Aquí Moisés no tuvo dominio propio. Y no podemos servir a Dios sin dominio propio. Tenemos que tener mucho cuidado. Podemos tener carácter, pero el carácter tiene que manifestarse de otra manera y no por medio de la violencia. Y aquí mostró Moisés violencia y Dios le dijo, así no podés seguir, así no podés entrar en la nueva etapa, así no podés estar en la nueva dimensión. La tierra prometida era una nueva etapa, una nueva dimensión, así que por favor, pidámosle a Dios dominio propio. Dice que Dios lo da. ¿Cuántos lo creen? Dice que Dios da espíritu de dominio propio, de poder y de buen juicio. Se lo dice Pablo a Timoteo. El otro punto que tenemos que saber es que Dios siempre tiene la última palabra. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, conforme al dicho de Jehová. Esto es si vos creés que Dios es soberano. Dios tiene la última palabra. Él es el que da y Él es el que quita. La Biblia lo dice. Y yo confío. Mis tiempos están en sus manos. Nosotros tenemos que confiar en eso y descansar en eso también. Señor, a su tiempo vendrá el juicio, a su tiempo vendrá todo, y yo tengo que descansar en que Dios va a intervenir a mi favor. Pero ustedes saben que hay personas que no esperan nada, son guerreros, están contendiendo todo el tiempo, peleando en los tribunales, enfrentándose a medio barrio, a medio mundo, pero no esperan que Dios los defienda, no esperan que Dios intervenga a su favor. Aquí Moisés murió y dice la Biblia conforme al dicho de Jehová. En esto tenemos que estar tranquilos. Señor, cuando tú quieras, ya sabes, tenés que decirle como yo le digo, estoy listo. No, todavía no, por favor, todavía no. Bueno, obviamente algunos no estarán preparados todavía, pero necesitamos estar preparados porque Dios te avisa. Dios nos avisa siempre. ¿Y cómo nos avisa, pastor? Y cuando falleció un amigo tuyo, cuando vos ves que pasa Jorge por enfrente tuyo, perdón, cuando pasa la carroza fúnebre, perdón Jorgito, te amo, te quiero. Una vez estábamos en el campo y dice que cuando te abraza Jorge, te está tomando la medida. Pídanle perdón. ¿Está Jorge por ahí? ¿Está trabajando ahora? Perdón, se me chispoteó. Bueno, todos son avisos. Cuando se te cae el pelo, a mí se me está volviendo transparente ya. Cuando ya no ves bien, te está avisando. Nos está avisando. Pero cuando viene Dios y te dice ahora es ahora, y tenés que decirle, Señor, estoy preparado. Mi casa está en orden. ¿Quién lo dijo? Y después salió y No, pero nuestra casa espiritual está en orden. Amén. Dios tiene la última palabra. Pero ahora vamos a seguir, por favor. Dios es siempre el principal. En Deuteronomio 34:6 dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esto es un lenguaje. Dice que Dios lo enterró porque no se menciona quiénes lo enterraron. Algunos comentaristas dicen que Dios mismo se encargó de él y nadie sabe hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque le hubieran hecho un mausoleo allí. Sin embargo, los católicos cuentan la historia, lo pueden ver en internet, le construyeron una especie de catedral, basílica allí, capilla o basílica mosaica. Es como fue en el Monte Nebo, ahí construyeron una catedral. Pero nadie sabe dónde está.
porque al igual que Jesús, su tumba está vacía hoy, en el sentido de que no hay nadie que pueda ir a reconocer o decir aquí está para hacerle un altar o para hacer peregrinación o para que haya una especie de reconocimiento para gloria de esa persona fallecida. No obstante, Moisés después apareció en la tribulación con Elías, ¿se acuerdan? Por lo tanto, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Nosotros tenemos que saber que todo se trata de Dios. Dios es el principal. Todo es para Él, todo es para Él. La Biblia, ¿qué dice? Fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, todo se trata de Él y Él siempre es el principal. Esto parece muy fácil de entender, ¿verdad? Pero tiene que ver con darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Si Él tiene el primer lugar en nuestras vidas, nosotros ya no estamos en el primer lugar. Entonces la pregunta es, ¿por qué me ofendo tan fácil? ¿Por qué soy tan hipersensible? ¿Por qué cuando no me saludan no me gusta o el líder no me reconoce, me ofendo tan fácilmente? Bueno, eso habla de que todavía estoy yo en primer lugar y no Dios. Pablo decía, estoy juntamente crucificado con Cristo. Eso significa muerte, porque la crucifixión era muerte. Y aquí es el reconocimiento de Dios y que todo es para su gloria, para su honra, para su alabanza. Si queremos cumplir el legado y tener un legado cumplido y llegar al final de nuestra vida diciendo, consumado es, lo logré, llegué, estoy listo para partir, todo lo que me pediste que hiciera lo hice, bueno, tenemos que darle al Dios el primer lugar en nuestras vidas. Amén. La siguiente recomendación, independiza tu servicio a Dios de tu estado de ánimo. Aquí dice que Moisés era de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Y luego del versículo 10 al 12 nos dice que Moisés era una persona muy activa que hizo prodigios y milagros ante Faraón y ante todo Israel. Eso es lo que dice el versículo 10 y el 12. Esto me habla a mí de que Moisés era una persona muy activa, muy vigorosa, y que siguió hasta llegar a la cumbre de ese monte para poder ver de lejos la tierra prometida. No era un viejito achacoso de 120 años. Aquí tenemos a veces personas jóvenes, mucho más jóvenes que yo, no pregunten la edad, pero que ya están reachacosos. Es como que ya tiraron la toalla. Yo les conté cuando estuvimos con mi esposa en Georgia, en Estados Unidos. Allí los líderes de la misión Fuente de Luz eran gente muy, muy grande de edad. El más grande tenía 92 años y el más joven tenía 78 años. Y seguían activos, iban y venían, no paraban. Yo realmente les admiro. Y qué triste es cuando las personas dicen, no, me jubilé, ya está, ya no quiero trabajar más, ya se tiran. Yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que siguen activos y joviales. Me acuerdo cuando murió la esposa de Héctor Di Pietro, teníamos que entrar tierra aquí, le enterramos a la esposa en la mañana y Héctor estaba de luto. Sin embargo apareció y nos ayudaba a entrar tierra aquí. Yo le decía, pero Héctor, por favor, no, ¿qué voy a quedarme en mi casa? Dice, me voy a deprimir, no, acá estoy mejor. Y estaba activo, sirviendo. ¿Y cuánto habrá tenido en ese entonces, Carlito? Casi 70 años. Pero una persona activa. Moisés tenía casi 120 años, sin embargo estaba con todo su vigor, subiendo al monte y estaba allí activo en las cosas de Dios. Hay mucha gente que están atados a sus estados de ánimo, andan con depre, bajón, desánimo y viven todo el tiempo en caída. No son capaces de sobreponerse, no son capaces de decirle, Señor, dame fuerzas porque te estoy representando y no quiero que la gente me vea tan decaída, tan mal, porque te hago quedar mal a vos. Porque cuando me pregunten dónde está el poder de Dios en tu vida, ¿qué les voy a responder? Dice el Salmo 44, no andaré enlutado por la opresión del enemigo. Por más que el enemigo te esté oprimiendo, no le des lugar. Dale gloria a Dios, levántate en el poder de Dios y vas a ver cómo Dios va a añadir a tu debilidad
su poder. ¿Qué dijo Pablo? Mi poder se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Hay algunos que me miran como diciendo, ¿de qué está hablando, pastor? Oro para que estés entendiendo esto, porque Dios tiene que independizarte de tu estado de ánimo para seguir adelante la carrera y no abandonar, ni andar tirando la toalla, ni andar llorando en los rincones con depresión, desánimo, por más que el mundo se esté viniendo abajo. Nosotros no dependemos del mundo, dependemos de Dios y de su fuerza. Y cuando vos se la pedís, Dios te la va a dar. Ahora, si vos te dejás vencer y sos derrotado y decís, todo se acabó, nada se puede, todo es un fracaso, qué miseria es vivir en este mundo, obviamente vas a seguir sufriendo. Pero si te sobrepones y confías en Dios, Dios va a trabajar con vos de una manera muy especial y te va a levantar en el poder de su fuerza. ¿Cuántos lo creen a esto? Porque tenés que creerlo para experimentarlo, si no, no vas a experimentarlo. Y por último, asegúrate de dejar sucesores. Dije sucesor. Aquí Moisés dejó un sucesor llamado Josué, pero Pablo dejó muchos sucesores, había muchos colaboradores de Pablo. Dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, versículo 9, lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés terminó la tarea, pero siguió Josué. La obra no quedó acéfala, es decir, que la cosa siguió su curso. Qué triste es cuando las cosas no siguen su curso. Estaba leyendo un artículo de las empresas familiares que tenían un fracaso muy grande porque se morían los dueños, los fundadores, y ningún hijo había querido agarrar la posta, ningún hijo había querido seguir esa tarea. Yo tuve la oportunidad de decirle a una persona hace poco, porque estaba en una empresa familiar, le dije, ¿y vos vas a seguir? No, yo no quiero saber nada de lo que hace mi papá. Estaba como rechazando todo lo que el padre hacía. Bueno, sería el ideal que nosotros estemos formando a nuestros hijos y nuestros hijos sean formados por nosotros y no por extraños que lo van a hacer equivocadamente. Pero aquí viene un tema serísimo, que es el último, y te pido mucha atención, por favor. A veces cuando viene gente nuevita a la iglesia, uno se pone contento, alegre, obviamente da gloria a Dios, pero ¿qué pasa si de repente esa persona nuevita se junta con una viejita? No de edad, sino viejita en la fe. Una persona viejita en la fe. La persona nuevita puede venir con todo el fuego del espíritu, el entusiasmo, el gozo del primer amor, la candidez de pensar que todos nosotros somos angelitos y que este es el cielo. Y al poquito tiempo se da cuenta que todavía estamos en la tierra y que el cielo está allá arriba. Y dice, ¿dónde me metí? Y que de repente esa gente que entró con tanto entusiasmo, gozo, al poquito tiempo se pincha y se desilusiona, se desanima y anda como triste. Y uno dice, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó? Bueno, obviamente esa persona fue influenciada para mal. Porque la idea es que cuando viene una persona nueva, se contagie del más viejito, de más experiencia, y el más viejito con más experiencia lo anime, le anime a perdonar, le anime a amar, le anime a bendecir, le anime a entregarse a la iglesia, a servir a la iglesia, porque a la iglesia la viene a buscar Cristo, y de repente no pase nada de eso. Miren, el pastor Satirio dos Santos de Cúcuta, Colombia, él notó eso justamente en su iglesia. Él dijo, vi que vinieron 20 y pico de personas nuevas, se entregaron, empezaron a integrarse, un entusiasmo bárbaro, habían descubierto el primer amor a Dios, se estaban sirviendo, y al poquito tiempo es como que se empezaron a aplacar, empezaron a bajar los ánimos, empezaron a desaparecer, empezaron a ser del montón, por así decirlo. Y él le dijo a los líderes, vamos a investigar de qué se trata. Y se dio cuenta que los nuevitos estaban siendo mal influenciados por los viejitos. Los viejitos eran ñañosos, desobedientes, rebeldes, religiosos, rutinarios, personas que se habían acostumbrado a algo o que estaban con heridas en sus vidas y no estaban haciendo el mejor servicio para Cristo, sino que estaban largando todo su veneno, quejándose, murmurando, etc. Y esas personas se fueron corrompiendo. Y él dijo, tuve que tomar una decisión.
empezar otra iglesia en otro lugar. Miren a lo que llegó eso. Empezó otra reunión en otro lugar con gente nueva, absolutamente nueva, y dijo, voy a formar a los nuevos, y Dios siguió añadiendo. Hoy la iglesia tiene como 30 y pico de mil miembros en Cúcuta, Colombia, pero Dios respaldó esa acción. Cuando nosotros estamos formando gente, lo hacemos de muchas maneras, por el ejemplo principalmente, pero también nuestras palabras. La inacción o la pasividad también es un poderoso ejemplo, porque si Él no lo hace, ¿para qué lo voy a hacer yo? O si Él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y siempre el más nuevito se justifica por el más viejito, y el más simple se justifica por el más viejo en la fe. ¿Se entiende esto? Por eso en la formación nosotros tenemos que tener cuidado, porque tiene que ser una persona que siga el plan de Dios. Por eso nosotros no formamos discípulos para que sean como nosotros. Ojo, no formamos a gente para que sea como nosotros. Formamos a gente para que sea como Cristo. Y si ustedes ven que yo todavía no parezco en nada a Cristo, díganmelo, por favor, exhórtenme. No tengan ningún problema, pues yo quiero ser como Cristo. Y yo sé que me falta muchísimo todavía. Pero vos también tenés que estar abierto para que alguien venga y te diga, mira, cambia esto o corregí esto. Y uno dice, te agradezco porque no lo había visto, o muchas gracias por este consejo, lo voy a tomar en cuenta porque estoy aprendiendo. Dios todavía no ha terminado conmigo. Amén. Por eso Dios quiere formar gente en esta iglesia y levantar obreros para que sean enviados al campo de labor. Así que tened mucho cuidado cómo vas a formar a quien viene con vos o a quien estás influenciando vos. Preguntale a Dios, ¿es correcto esto? ¿Lo que voy a hacer para que esa persona siga a Cristo está bien? Porque al igual que Juan, y con esto termino, tenemos que decir, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Señor, bendice a este pueblo, ayúdalo y libéralo de cualquier cosa inmunda, maligna, corrupta que lo pueda afectar. Rodéalo, Señor, con multitudes de tus ángeles para que por donde vayan, entren y salgan, tu preciosa presencia los acompañe. Y Señor, líbralos del mal, del maligno y de toda malignidad. Y confirma, Señor, tu bendición con cada uno de tu pueblo, para que comiencen a darse los frutos y los muchos frutos también. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.